Sí. Ok, entonces comenzamos con un resumido currículum de Leo. Leo Corri fue miembro de nuestra comunidad hasta el año 1977, fecha en que hizo aliyá a Israel. Es egresado del Colegio Moral y Luces en 1972, licenciado en matemáticas en la Universidad Simón Bolívar. Fue miembro activo y entusiasta en el Kenachon, el Shomer HaTzair. Desde su llegada al país hasta el año 2000, fue miembro del Kibbutz Nirim, donde estuvo muy integrado a la vida económica y social de la comunidad. Desde el año 2000 vive con su familia en Ramat Gan. En 1985 ha estado asociado con la Universidad de Tel Aviv, donde es profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia, donde se ha desempeñado en cargos administrativos de una carrera de docencia e investigación con proyección internacional. Por muchos años trabajó también como consultor en la industria de la alta tecnología. Conoce a fondo la historia y la actualidad de la sociedad israelí y del sistema político y siempre ha tenido interés en explicar su complejidad a quien se interese en estos temas. Un resumen de verdad muy sucinto y los dejo con Alberto Bien. Actívate el micrófono, Alberto. Siempre comienzo esta actividad y cualquiera de nuestra institución, la Federación Sionista de Venezuela, dando la bienvenida con la palabra Shalom. Hoy en día muy importante porque desde hace un par de días no tenemos paz en el mundo, algo que debe preocuparnos a todo el mundo. Bueno, la verdad que nos place muchísimo estar nuevamente con el doctor Leo Corri, nuestro amigo de hace muchísimos años, y también una pequeña cuña, decirles que Leo está dispuesto a dar una charla sobre otro tema o temas que él domina como muchos, una vez al mes, al final de cada mes. Y también la Federación Sionista está ya programando charlas por Zoom, obvio, muy interesantes sobre judíos en África, Israel en África y otros cuantos que esperamos que haya mayor participación porque es un esfuerzo grande. Leo. Ok, Leo, te voy a pasar el host para que puedas compartir la pantalla, ¿ok? Ok. Buenas noches, bueno, buenas tardes, o como decían, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por allá, por los lugares diferentes del mundo. Gracias por la invitación en un día tan extraño como este, ¿no? Yo propuse este tema de hoy porque yo hace tiempo, bueno, ya no sé cuánto, como unos 2 años, que empecé a escribir un blog de vez en cuando sobre la situación de Israel en castellano, para el público de habla castellana. Siempre tenía la idea de explicar algunas cosas básicas de la sociedad israelí, no las crisis de las que siempre nos ha tocado hablar, que si elecciones, cayó el gobierno, subió el gobierno, bombardearon de Gaza, entre una cosa y otra no siempre hay mucho tiempo tranquilo y uno nunca puede saber cuándo es que va a caer tal fecha, pero yo siempre pienso que tratar de explicar una situación como por ejemplo lo que pasó en mayo pasado aquí en la frontera con Gaza o con lo que pasó antes o las elecciones, bueno, es una explicación puntual, pero todos esos momentos de crisis que vivimos y vivimos bastante, son consecuencia o hay que saberlos ver a través o como trasfondo, teniendo como trasfondo los procesos de largo plazo que se dan en Israel, económicos y sociales sobre todo, demográficos. Ya lo dije varias veces que la clave para entender lo que pasa en Israel siempre es demográfica.
la composición de la población. Yo voy a hablar de eso un poquito hoy, a pesar de que parecería no tener mucho que ver con el tema. Y yo escogí este tema porque el ejército israelí es un concepto bastante fundamental, tanto desde el punto de vista de la realidad como desde el punto de vista de la imagen de Israel. Mucha gente cuando le dicen Israel lo que piensa es en el ejército israelí, muchos para bien, otros para mal, depende de quién lo vea. Y yo, por supuesto, tampoco soy un analista estratégico que va a hablar aquí de que cuántas bombas hay por aquí o por allá, o que si el plan de Irán nos promete defensa antiaérea. No, de eso yo no sé mucho. Yo lo que quiero es hablar de la relación entre ese sistema tan central a la vida israelí, que es el ejército, y la vida diaria de nosotros, de los ciudadanos. Y como digo, eso es un tema muy central para entender muchas cosas que pasan acá. Nos permite un prisma que yo creo que es importante, y además, como muchas otras cosas de las que se pueden hablar, siempre hay que estar atento de los procesos de cambio que se dan. Que hay gente que cuando le dicen Tzahal, entonces piensa en Tzahal, el ejército victorioso de la guerra de los 6 días, ahí rampante por los territorios y no sé qué. Y bueno, eso es una forma errónea de ver la realidad, porque la realidad ha cambiado, el ejército ha cambiado, los árabes han cambiado, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera dar una pequeña idea sobre eso, pero lo interesante del caso, ya les puedo decir, es que no importa, así son las cosas en este país. Siempre que uno va a hablar, uno puede decir, bueno, no voy a hablar de actualidad porque quiero dar una idea más grande, ¿no? A final de cuentas, siempre la realidad se nos mete enfrente de las narices, y cualquier ejemplo que yo quiera dar de cualquier cosa, entonces voy a hablarles a fin de cuentas de cosas que han pasado aquí en el último mes, en la última semana y en el último día inclusive, en relación con ese tema que se llama la relación entre el ejército y la sociedad. Entonces, bueno, no era, o sea, pensé que iba a ser una cosa de más bajo profil, pero aquí estamos y pasan cosas muy dramáticas, y no estoy hablando de lo que está pasando ahorita en Rusia, que eso sí es realmente dramático, o en Ucrania, pero cosas que nos afectan en la vida día a día. Entonces, preparé una pequeña presentación con diapositivas y con fotos, perdón, para que puedan ver alguna foto. Empiezo con una un poquito fea, pero bueno, la vida aquí a veces es fea. Entonces, con su permiso, les pongo esta foto, que es, a ver, espérate, sí. Este señor aquí, que se llama, como ustedes ven en la foto, Omar Abed al-Majid Assad. No es un miembro del ejército. Es bueno, ahorita ya deberíamos decir que en paz descanse, aunque su final fue bastante feo. Esto le estoy contando algo que sucedió el 11 de enero de este año, o sea, hace relativamente poco, ¿no? Me dicen por aquí alguien que no se oye, no sé, Benny, creo que Eli Abadi, el problema está en tu lado y no en el mío, porque los otros sí oyen, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces este señor, ¿por qué se los cuento? Porque es un palestino que vive en un lugar cerca de Ramallah, y volviendo a su casa de visitar unos amigos en la noche del 11 de enero, lo detuvo una patrulla del ejército israelí. Lo detuvo una patrulla del ejército israelí, y hubo un altercado entre ellos, o sea, entre las tropas. Y este señor se lo llevaron a un lado, le amarraron las manos y lo dejaron abandonado en una casa lejana por ahí, y el señor murió. Y bueno, se formó un tremendo escándalo en el país. ¿Por qué se formó un tremendo escándalo? No porque un árabe haya muerto. Desafortunadamente en este país los árabes pueden morir bastante a menudo, y eso no le molesta a nadie. Y tampoco generalmente cuando alguien en el ejército está relacionado con eso, mucho menos, porque se supone que si un árabe murió, un palestino murió, probablemente se deba a que
se insultó a alguien, o trató de pegarle, o le sacó un cuchillo, o no sé qué cosa. Y bueno, se firma un informe y ahí se acabó. Pero en este caso pasaron dos cosas que vienen al caso de la charla que quiero contarles, y es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Una cosa que pasó es que este señor tiene pasaporte americano. Eso va a hacer las cosas más difíciles. Porque el gobierno americano defiende a sus ciudadanos, o por lo menos pide explicaciones. ¿Cómo es posible que este señor de 80 años haya muerto de esa manera tan cruel, puede decirse? Le dieron golpes y lo dejaron abandonado, ni siquiera trataron de darle asistencia, nada. Y la segunda cosa muy interesante que viene más al caso de nuestra charla es que los soldados de esta división, en este caso era un batallón, son soldados muy especiales. Este es un batallón que se llama Netzach Yehuda, sobre lo cual podríamos hablar millones de años, por qué se llama así y qué es lo que quiere decir. Y es un batallón de cuyos todos los integrantes son jóvenes religiosos ortodoxos que reciben un permiso especial para ir al ejército. Reciben un permiso especial para ir al ejército porque son, no, en las yeshivot, donde está la mayoría de los jóvenes de su edad, no los consideran dignos. Parece que no son buenos alumnos, son lo que llaman aquí shabab, que es una palabra árabe para indicar patoteros, como decíamos por lo menos en mi tiempo en Venezuela, no sé cómo se diga ahora. Es mejor que vayan al ejército a que anden dando vueltas por la calle. Y este batallón tiene, o sea, se ha destacado por sus actos realmente racistas y muy crueles. Y además de todo, ellos trabajan, ellos no están en todos los frentes, ellos están solamente en los territorios. Y hay que decir que cualquier batallón que pasara todo su servicio militar patrullando en las calles de Ramallah o de donde sea y no hiciera nada más que eso, se volvería cruel, sea como sea, porque es una labor sumamente difícil y muy poco placentera, aunque hay gente que toma placer de ello. Lo interesante, y esto viene a la charla, esta es una foto de un curso de finalización, o finalización de un curso de esta gente. Y fíjense ustedes que quien está, perdón, esto no es lo que quería ver, esa es la otra que sigue, quien está dando el saludo y está hablando es el rabino, no el comandante. En el día a día, si hay que hacer un ejercicio militar aquí o allá, moverse, eso lo manda el comandante. Pero el que manda en verdad aquí es el rabino. Él es el que le dice a los comandantes qué se puede hacer, cuándo, cómo hacer, para que no se pasen las leyes de la kashrut, aunque el ejército hace mucho esfuerzo en general por tener buena kashrut, etc. Pero aquí hay un problema gravísimo de la decisión quién es el que manda. En un ejército manda el jefe militar, pero aquí tuvieron que hacer una excepción porque si no, estos jóvenes no vendrían al ejército. Y la pregunta de cómo traer a los jóvenes religiosos ortodoxos al ejército es una pregunta que la sociedad israelí se hace desde muchos años y esta ha sido una de las respuestas. Como pasó este caso tan cruel y otros anteriores, entonces hubo una discusión pública muy fuerte sobre la pregunta si esta es la forma correcta de traer a esta gente al ejército. Si no sería más lógico dispersarlos por todas partes o por lo menos dispersar las compañías del batallón. Porque la idea sería que ellos sean parte de la sociedad israelí. Pero ellos dicen, no, nosotros no podemos, porque si ustedes no nos ponen en un batallón separado, entonces vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, en un batallón normal en Israel hay muchas mujeres, no necesariamente combatientes, pero siempre servicios como enfermeras y una serie de cosas. De las palabras, si se las dijera en general, eso no le dice mucho a la gente que no habla hebreo o no ha estado en el ejército, pero en cualquier batallón, aunque sea un batallón de puros hombres, se dan vuelta alrededor en el campamento muchas mujeres. Y eso es algo que esa fue una de las condiciones para crear este batallón. Esa discusión se ha dado por mucho tiempo y ahí está y seguirá acompañando. Ese es el primer caso que les cuento. Segundo caso, una tragedia muy grande que pasó al día siguiente. Estos dos muchachos que ustedes ven acá
Ofekar o Beitamar el Harar, son dos mayores. Ustedes ven aquí el rango de mayor que tiene este muchacho. Los dos comandantes de compañías de una unidad especial, EGOS, que murieron trágicamente por un accidente en el cual uno de los oficiales de esa misma unidad les disparó por equivocación. Y esto se lo digo a usted, no sé si ustedes lo saben, pero esto pasa frecuentemente en el ejército. Bueno, no demasiado, afortunadamente, pero puede pasar, sobre todo pasa en tiempos de guerra, pero también en tiempos de tranquilidad, porque un lugar donde hay tantas armas y tantas municiones, a veces hay equivocaciones. Pero entonces empezaron a hacer la investigación. ¿Qué pasó? Les digo, esto es una gran tragedia desde el punto de vista del ejército, ni hablar que es una tragedia para la familia. Y es lo que nosotros llamamos aquí una unidad especial. Y resulta ser que descubrieron que ya por mucho tiempo ha habido problemas de disciplina en esta unidad. Y en general, cuando pasa algo tan grave en tiempo de entrenamiento, etcétera, lo que el jefe del Estado Mayor tiene que hacer al final de una cosa así es sacar de su cargo al comandante del batallón, que es un coronel. Pero en este caso no lo hizo. Y hubo muchas explicaciones por qué no lo hizo, pero la explicación verdadera es una, que hoy en día el ejército le es muy difícil conseguir gente buena como estos dos muchachos o como el jefe del batallón y hacerlos quedarse en el ejército cuando afuera pueden tener mejores oportunidades, sobre todo como vamos a ver la gente del high-tech, pero el ejército tiene que hacer un tipo, o sea, hoy en día no basta el ethos, que ya voy a hablar de eso, de la gente que quiere ser combatientes y altos oficiales de las unidades combatientes. Haber sacado de su cargo a ese jefe del batallón era claro para mucha gente que eso iba a ser un problema de moral, tanto para el batallón ese como para su gente paralela en otros batallones, y por eso lo dejaron. Ese es el segundo cuento. Después voy a mezclar todo junto. Este tercer cuento es un poco diferente, pero tiene mucho que ver con el cuento anterior. Lo que ustedes ven acá es un anuncio de una compañía de high-tech que hizo una competencia de cosas de cyber, ¿no? Y entonces lo que puse aquí en el circulito o en el óvalo, ay, perdón, se me echó a perder. Lo que dice en el óvalo aquí dice Hatovim la Cyber, los mejores a las unidades del cyber, al cyber. Esto no le dice mucho a una persona que no vive en Israel, pero aquí eso es una copia de otro slogan que dice Hatovim la Tais, los mejores a la aviación. Ese ha sido un eslogan que ha acompañado a la aviación israelí de hace muchos años. Tenía un subslogan que era un poco machista, hoy en día ya no se acostumbra a decir esas cosas, que era Atovim la Tais, Atovot la Tayasim. Los mejores al vuelo y las mejores para los que vuelan. Bueno, eso ya no lo dicen, pero cuando alguien dice Atovim le Masheu, los buenos para algo, está copiándose de ese refrán. Y ese es un asunto, puede parecerles marginal, pero es sumamente importante porque el ejército, hoy en día, uno de los graves problemas que enfrenta es cómo crear las unidades tecnológicas sobre las cuales ustedes deben haber escuchado muchísimo. Y voy a hablar en un momento cuando en realidad es gente que hace un servicio importante, según dicen, etcétera, pero no se arriesgan, están en las mejores condiciones y lo más importante, cuando salen del ejército se van directo al mercado de trabajo con unos sueldos de 30.000, 40.000 shekel. Mientras yo les hable, mañana ya van a ser 60.000, dentro de una semana 70.000, mientras que los soldados de a pie, lo que nosotros llamamos, ellos pasan 3 años bien difíciles. Perdón, hasta tal punto fue la cosa que el jefe del Estado Mayor tuvo el día siguiente, fue precisamente en la formación de finalización de los pilotos, y tuvo que decir, a ver, lo encuentro por aquí un momentico, no sé si ustedes lo ven ahí, estas son mis notas, ¿no? Para que lo vean, espérate, dice, Atovim la Cyber, mandar a los buenos al cyber y no a la aviación, es un mensaje muy problemático, y yo estoy en contra de él totalmente. Así tuvo que decir el jefe del Estado Mayor. Entonces, otro problema que es ¿cómo se dice?
importancia que se le da hoy a... Upa, ¿ustedes me ven por ahí? ¿Aló? ¿Algo pasó? No, yo te Se te veo. oye perfecto. Está Tu imagen perfecto. está congelada, Perdió. pero sí se escucha la voz. Ah, espérate, no me da. Estoy congelado, qué raro, espérate. Pasaste una imagen. Ahora pasó al mercado, al comedor. Sí, al comedor, ese es otro problema muy grave, pero que se me ve a mí. No, está la Qué Federación raro. Tenista. Estás Espérate. congelado, Leo. Bueno, mira, yo salgo un momentico y ya vuelvo, ¿ok? Porque no, algo pasó aquí. Un momentico, ¿cómo es la cosa? No se vaya. Está el comedor. Sí, eso es importantísimo. Yo te pongo de aquí, ya vuelvo. Ok. ah, un pequeño detalle técnico, ya Leo está con nosotros en cualquier momento. A los que entraron después, vamos a tener las preguntas al final por escrito, por favor. Las pueden hacer por el chat y Leo las irá respondiendo en el orden en que lleguen. Ok, ahí estoy y vuelvo ahorita con la comida. Otro problema que puede parecer marginal, pero está lejos de serlo. Un momentico, ahí estoy. Ahora les pongo esto. Tac, tac. Ok, otro problema. Antes de que pasara a la consolidación. Hace una semana, bueno, un poquito más, salió un artículo en el periódico sobre las bajas condiciones de la comida en Tzahal. ¿Cómo puede ser que nuestro ejército, y la verdad que es una vergüenza, y además puedo decirles que eso no era así antes, porque se comía, por lo menos en algunos lugares, bien. Pero no es eso lo interesante es que se formó un escándalo y los padres que juegan un papel fundamental aquí hoy en día en el ejército, empezaron a quejarse y mandaron cartas que cómo puede ser y tal. Bueno, no pasó mucho tiempo y como casi 2 semanas después salió Tzahal con su nuevo programa que para hacer una revolución en lo que tiene que ver la comida y transportar a los soldados de un lado a otro, sobre todo los domingos y los jueves cuando vuelven a la casa o el viernes. Entonces van a instalar estos lugares que si ustedes los ven bien, se parecen mucho a una oficina de un lugar de high-tech, de alta tecnología, ¿no? Con las neveras llenas de cosas y como diciendo, y en verdad lo van a hacer pues no tienen remedio, porque si no la gente dice, bueno, un momentico, ¿dónde estamos nosotros en este asunto? Y entonces cada soldado que salga
van a haber unas estaciones donde van a venir los autobuses, ellos pueden entrar, comerse su heladito o lo que sea y dar condiciones buenas. Lo interesante, digo, una vez más, es digamos, el escándalo que se formó y la manera en que, por la intervención de los padres, esto se cambió. Cuando les dije que este es el último ejemplo que doy y es muy dramático. Ayer, Benny Gantz, yo creo que ustedes lo reconocen aquí, es ahora el ministro de Defensa, que es parte de la coalición, no participó en las votaciones y la oposición ganó ayer una serie de mociones que habían tenido y que iban en contra de la coalición. Y Benny Gantz no participó porque él está presionando para que pasen una ley que él la ve como una ley suya y la van a pasar, no se preocupen, pero él la quiere que la pasen hoy o mañana. Y este gobierno, les recuerdo, es un gobierno muy complejo, donde cada uno de los integrantes ha renunciado a muchos de los intereses que tiene, y solamente porque entienden que solamente renunciando y buscando el mínimo común denominador pueden llevar un gobierno que sea un cambio de lo que teníamos anteriormente y que para ellos era fundamental. Pero aquí Benny Gantz ya empezó a cambiar. ¿Y por qué? Les cuento lo que dice la ley. Se trata de las pensiones de los medios oficiales, altos y medios oficiales. Aquí, cuando una persona se queda en el ejército hasta los 40 años, sale con una pensión muy buena, 5 o 6 mil shekel al mes neto, 8, depende, y bueno, sale a trabajar a los 40 años. Pero si eres un poco más, como coronel, teniente coronel, general, puede tener tu pensión 50.000 shekel, 60.000 shekel y hasta 80.000 shekel. Y eso se paga desde el presupuesto del ejército. Y cada vez van subiendo el nivel de esas pensiones. Y hace algunos años se creó una ley que un permiso al jefe del Estado Mayor para un grupo muy selecto de oficiales que él quería retribuirles por un servicio muy especial, de aumentar esa pensión en 3.000, 4.000 shekels. Pero en Israel se acostumbra a que cosas que se hacen para personas muy selectas, al 1 o 2 años todos los demás empiezan a pedir, es decir, como yo no soy muy selecto, yo también soy muy selecto. Y a final de cuentas, ese aumento de 4.000, 5.000, hay quienes dicen más, además de los 40.000, 50.000, lo que sea, desde una edad muy temprana, ya todos lo reciben. Pero hace poco, por una serie de regulaciones, se dio cuenta el juzgado mayor, el juzgado supremo, que están haciendo un pase ilegal. Y llamó la atención y dijo, hay que parar eso. Ahora, el jurado supremo en Israel no se mete en esos asuntos de cuánto hay que pagar o no hay que pagar. Él no pide que no paguen, sino que pide que hagan una ley que permita que paguen, que esa es otra cosa muy típica en Israel. O sea, se empieza con algo para muy pocos, después se le da a todos y después retrospectivamente se pasa una ley que blanquea esa plata. Entonces, aquí en este momento hay mucho, el que atiende las noticias, eso es algo que ha creado un gran desconfort, no me acuerdo cómo se usa la palabra, la gente está muy caliente con eso, porque estamos pasando una época muy difícil y los pequeños negocios y la gente que gana un sueldo mínimo, le subieron al sueldo mínimo en 50 shekel, tal vez en 100 shekel. Y esto se toma como uno de los ejemplos más grandes de la desconexión entre el alto mando del ejército y no solamente eso, Benny Gantz es uno de los que, o sea, él está luchando como ministro de Defensa para subir las pensiones, que entre otras cosas, él es uno de los beneficiarios de eso, ¿no? Y entonces él tiene su sueldo como ministro y tiene su pensión altísima como jefe del Estado Mayor retirado y está haciendo una ley para subir las pensiones y además puede llevar en algún momento a que el gobierno caiga
si no se pasa esa ley. Entonces, bueno, les acabo de dar una especie de mosaico de cosas que indican las relaciones entre el ejército y la sociedad, ¿no? Entonces, yo eso se los muestro para introducir la pregunta si Tzahal todavía es el ejército del pueblo, porque ese es uno de los grandes mitos, y más bien, no mito en el sentido de que es mentira, sino que en el sentido de que es una cosa que tiene un valor simbólico y efectivo de coherencia de la sociedad israelí, y ya les voy a decir los detalles de lo que eso quiere decir, y es una gran pregunta si todavía podemos hablar de esa manera. Ahora, ¿qué quiere decir ser el ejército del pueblo? Eso es lo primero que hay que aclarar. Bueno, hay varias definiciones, pero algunas de las cosas que han hecho de Tzahal el ejército del pueblo es una ley de reclutamiento universal y equitativo, la existencia de una fuerza reservista que es necesaria y lista para entrar en acción cuando sea necesario, la identificación plena del ejército con los objetivos de la guerra o de una campaña o de en general con lo que está pasando en el país, y la promoción de los oficiales en base al mérito y no en base a una casta militar que los hermanos y los tíos. Esa, yo diría que la última es una de las pocas características que siempre fueron fundamentales en el ejército israelí y que todavía lo son y que permiten una movilidad muy grande social a través de la promoción dentro del ejército, pero los otros tres que les menciono aquí arriba se han debilitado enormemente. Solamente para darles, bueno, a los tres puedo decir, hoy en día, cuando, digamos, la gente de 18 años que está en edad de entrar al ejército, solamente el 50% entran al ejército. Hay todo tipo de razones por las cuales no, que si religión, por supuesto que los árabes no van al ejército, hay los beduinos y los drusos que antes iban al ejército, ahora van mucho menos. Hay gente que declara enfermedad de tipo, ¿cómo se dice? Psiquiátrico, que a veces es verdad, a veces no es verdad. Una serie de cosas que el universal se volvió 50%. La fuerza reservista todavía existe, pero se ha reducido muchísimo. Bueno, sobre eso podríamos hablar mucho, la dejo de lado. Entonces, el ejército del pueblo se basa en un etos compartido por todo el pueblo y en ciertos mitos fundacionales. Ese etos que permite a la gente, ir al ejército es una locura a final de cuentas, ¿no? O sea, es decir, yo ahorita paro mi vida por 3 años y bueno, voy a un lugar donde me pueden matar y después lo mismo los reservistas. Pero bueno, tiene una fundación que dice, bueno, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Y quién va a defender este país? Como está pasando ahorita, digamos, en Ucrania, está muy claro que dice, bueno, queremos ser parte de la defensa. Pero es necesario que haya una motivación. Y la motivación no es que te van a venir a buscar y te meten a la cárcel. Porque aquí te meten a la cárcel y después de 1 mes o 2 sales y te vuelven a meter y sales. Aquí es Israel, no se olvide. O sea, nadie lo mandan al gulag soviético porque no se presentó al ejército. Es difícil al principio, pero básicamente, créame lo que les digo, el que no quiere hacer ejército no hace ejército. O puede hacer que lo manden a una oficina o a trabajar de una serie de trabajos que no requieren mucho esfuerzo. Entonces, es importante, ya les voy a decir cuál ha sido ese etos, algunos de los elementos, y hay ciertos mitos fundacionales que son muy importantes. Por ejemplo, el etos compartido es que Tzahal no abandona a sus, sí, dice Nora Fishbach aquí algo interesante, léalo, es verdad, es interesante, pero Tzahal no abandona en el terreno a sus heridos. Y si los soldados de Tzahal no estuvieran plenamente seguros de que así se comporta el ejército, yo creo que, bueno, eso desbandaría el ejército de hoy para mañana. O sea que ese etos sí funciona, pero las cosas son un poco grises, no solamente blanco y negro. ¿Qué quiero decir con eso? En los últimos años y en los últimos meses, y otra vez en las últimas semanas, han habido discusiones muy serias y muy difíciles, muy trágicas, sobre gente que ha sufrido traumas en el ejército, que está en un estado postraumático. Tzahal reconoce eso, pero no lo reconoce lo suficiente y le hace la vida muy difícil
a una persona que sufre de postrauma para que le den las compensaciones que se merece. Hace como 6 meses, un soldado se inmoló enfrente a la oficina ¿cómo se llama? Del Ministerio de Defensa, porque él decía que está en postrauma, que no funciona, que no puede dormir, no puede trabajar, no puede hacer nada y que quiere que lo reconozcan como postraumático. Y en ese sentido, Tzahal o el país no siempre ha entendido eso y ha abandonado a ese tipo de heridos en el terreno, aunque el terreno es en la casa de ellos, en la familia de ellos. Hay sensibilidad y eso está cambiando, pero se los doy como uno de los puntos importantes del etos compartido. Otra cosa del etos compartido que vuelve a Tzahal, el ejército del pueblo, es, no sé si ustedes reconocen a este señor de la foto, se llama Joseph Trumpeldor, nos los enseñaban en Venezuela, y este señor en 1920 murió en la defensa de Tel Hai, en el norte. No sé quiénes de ustedes han estado por ahí, pero entonces el mito dice que cuando murió y lo fueron allí a ayudar, y bueno, al final murió, pero él dijo, En davar tov lamut be'adar tzeiru. No importa, está bien, lo importa, es muy bueno morir en favor de nuestro país, o para que el país pueda vivir. Hay muchas discusiones si dijo eso o no lo dijo. Algunos dicen que lo que hizo fue mentarle la madre en ruso a uno de los que estaban por ahí porque no lo ayudaba, pero hay menos discusión sobre la idea si es bueno o malo morirse por la patria de uno, ¿no? Pero en una época eso era un valor básico que enseñaban a los niños desde kinder. Y bueno, los acompañaba yendo hacia el ejército. Bueno, ahora está menos popular, vamos a llamarlo así. Otro mito fundacional de tremenda importancia. Te da kol emibria. Este lo dijo Ben Gurión al principio cuando fue creado el Estado. Que toda madre judía o toda madre hebrea, yo no sé por qué dijo hebrea, lo sepa. ¿Qué es lo que tiene que saber toda madre hebrea? Se los traduzco. No basta que el comandante sepa hacer su trabajo militar. Él tiene que saber amar o querer al hombre y especialmente a su tropa para que lo respeten, etcétera, etcétera. Y al final dice que si ellos despiertan en la confianza de sus tropas, entonces toda madre judía va a saber que puso a sus hijos en unas manos que son dignas de cuidado, ¿no? Bueno, cada vez que hay un escándalo aquí en el ejército y algún comandante que hizo así o que no, entonces dicen, Ben Gurión dijo que te da cole mi bria, y bueno, eso menos y menos madres ibriot creen tan fielmente como creían hace 40 años. Otro tema fundamental, otro mito fundamental es Tnu Tzahal lenatzeach. Dejen a Tzahal triunfar. ¿Qué es lo que quiere decir este mito? Tengo que decir, no quiero hablar mucho de política hoy, pero hay que decirlo, este es un mito que lo produce mucho, o lo pronuncia mucho la gente de derecha, la derecha israelí. Porque la idea es que si dejaran a Tzahal triunfar, entonces Tzahal ya hubiera triunfado en todas las batallas, pero los políticos, por una serie de razones, le amarran las manos a los comandantes y no le dejan hacer lo que hay que hacer. Esta es la idea de que Tzahal, como en la Guerra de los 6 días, bueno, fue totalmente invencible, pero desde entonces Tzahal nunca ha ganado una guerra de esa manera y probablemente no la ganará tampoco en el futuro porque las guerras han cambiado. En la guerra de Yom Kippur se habla de que Tzahal venció militarmente, pero que, bueno, empezó con una derrota que casi nos cuesta la existencia del Estado. Este es un libro que se llama Te da kol emibria, que lo escribió Amos Harel y que explica los cambios que han pasado entre la confianza que le tiene el pueblo al ejército y a los comandantes. Esta es una foto muy bonita porque sale aquí precisamente un acto de amor o de fraternidad entre un comandante que además de todo es chiquito, más chiquito que el soldado, y es etíope, lo cual cada vez aquí que hay un nuevo comandante etíope o un piloto etíope, creo que no hay, pero es como diciendo, esta es la manera en que digamos el crisol de las diferentes partes del Estado o de la sociedad se encuentran en el ejército y hay mucha confianza, o sea, puede ser un comandante muy duro,
pero a la hora en que se termina la cosa, hay mucho cariño entre el comandante y lo que es realmente verdad en general. Bueno, voy a saltar algunas de las cosas. Les quiero dar otro ejemplo de enorme importancia, que es el asunto de los prisioneros de guerra. El ethos de Tzahal, desde su principio, ha sido que el soldado israelí no cae prisionero, que es mejor morir y no caer prisionero. Así decía el mito o el ethos al principio. Pero una sociedad no puede vivir movilizada toda la vida. Y eso fue cambiando. O sea, hubo gente que cayó prisionera, digamos, en el año 56, y después cayeron prisioneros en Siria, todo tipo de cosas. La gente conoce, yo conozco, mucha gente conoce nombre por nombre quién cayó prisionero en aquella época, que después estuvieron presos acá por caer prisioneros allá, o los sacaron del ejército, o sea, lo que sea. En la guerra del 73 se creó una situación muy interesante, muy dramática, muy trágica, en que el alto mando militar entendió que ciertos puntos de defensa del ejército israelí estaban perdidos, sobre todo en el canal de Suez. Y prácticamente les dieron una orden de rendirse, pero no les dieron una orden clara, porque el ejército israelí no da órdenes de rendirse. Y entonces, pero más o menos le dijeron, bueno, ok, ya entendemos que no se puede. Y fueron los prisioneros que fueron a Egipto y a Siria, que es una gran tragedia. Pero cuando volvieron, y los recibieron al principio más o menos como héroes, la familia fueron, pero al día siguiente los metieron en una institución del Shin Bet, del servicio secreto, y los mantuvieron ahí como por 3 meses de interrogatorios muy difíciles, inclusive con golpes de electricidad y una serie de cosas, para interrogarlos. No vaya a ser que al haber estado prisioneros se hayan vuelto agentes anti-israelíes o una cosa así. Ahora hay muchos testimonios de eso, han pasado series de televisión, es realmente doloroso. Este muchachito que ustedes ven acá se llama Gilad Shalit, ya no es tan muchachito, y él estuvo prisionero 5 años en Gaza, del Hamas. Y entonces al principio el ejército declaraba que cómo es posible que haya caído prisionero, pero la sociedad israelí fue presionando y presionando y presionando. Los padres tuvieron una actividad, una presencia muy grande, y padres de otros soldados dijeron, el ejército israelí tiene que traer a ese muchacho de vuelta, y ya sea a cambio de 1000 terroristas, no importa, traerlo a toda costa, porque él es el hijo de todos nosotros, Aben Shel Kulanu. Él es el hijo de todos, porque cada padre y cada madre ven que si su hijo estuviera allá, dirían, devuelvan los 2000. Lo que antes nadie se atrevía a decir. Eso sufrió una evolución. En ese sentido, el ejército israelí es hoy mucho más el ejército del pueblo que lo que era antes, porque el pueblo manda. Muchas veces, por ejemplo, en la retirada del ejército del Líbano en 2002, se causó o se generó a partir de un movimiento que se llamaba las 4 madres. Y así era él. Eran 4 madres que se paraban cerca del borde con la frontera con Lebanón y decían, devuelvan a nuestros hijos, devuelvan a nuestros hijos. Uno de los altos comandantes del ejército en el Líbano las llamó los 4 trapos de cocina y le dijo a sus soldados, nosotros no recibimos orden de 4 trapos de cocina. Bueno, y ese día cambió toda la perspectiva de lo que es el ejército en el Líbano. Pasaron algunos meses, pues él recibió una reprimenda, creo que lo sacaron de su cargo, y más madres y padres se fueron incorporando. Y una de las razones por las cuales el ejército israelí salió del Líbano fue por la presión de la población. O sea que les doy algunos ejemplos de que la población se aleja del ejército o el ejército se aleja de la población, pero otros ejemplos de que se acerca más. Les doy, este ejemplo es increíble, este es el último que doy, después paso un análisis un poco más general, unos 15 minutos más les doy. Esta es una película que están pasando hoy en día en Israel. Hay unos que dicen que es muy buena y otros que dicen que no es muy buena, pero el asunto es muy importante. La película se llama Tmunat HaNitzahon, la foto de la victoria, perdón. Y se trata del cuento del kibutz Nitzanim, un kibutz que está cerca de Ashkelon, que en la guerra de liberación, en el 1948, hubo una batalla muy difícil contra los egipcios y a final de cuentas murieron 33 personas y se rindieron como 70, 80, no me acuerdo el número exacto. Y ellos se volvieron
el ejemplo de lo que llaman hoy en día shaming. No había redes sociales, pero hicieron un shaming tremendo, encabezado por Abba Kovner, que fue el líder del levantamiento del gueto de Lituania, ¿cómo se llama? De gueto Vilna, el gueto de Vilna. Y él dijo, ¿cómo los judíos van a ir otra vez como ovejas, como rebaño al matadero? Es una vergüenza rendirse. Bueno, han pasado 70 años y esa herida todavía está abierta, pero el público israelí ahora dice, bueno, no había más remedio. Esa gente tuvo que rendirse, hicieron correcto en rendirse y menos mal que salvaron sus vidas y al final hubo cambio de prisioneros y regresaron. Pero vivieron años y años de vergüenza y esta película ha tratado de rehabilitarnos de alguna manera. Bueno, entonces, si nosotros pasamos otra vez a través de todo eso, el hecho compartido, vemos que han habido muchos cambios y en realidad para entender qué es lo que pasa en el ejército, hay que ver que el ejército israelí tiene varios interfaces con los políticos, con las redes de comunicación. Eso es algo nuevo que no existía antes. El gobierno no sabe muy bien, el ejército, si permitirle a los soldados filmarse en Instagram o no, y qué le está permitido decir o no. Cuando yo estaba en el ejército hace 40 años, uno escribía cartas, mira mamá, no sé qué, estamos aquí, y abrían las cartas y veían si no había una cosa que había que censurar. Nosotros vivimos en el año 2022, eso ya no existe, no se puede. ¿Qué hace el ejército con eso? ¿Qué hace el ejército frente a la prensa, frente a la economía, frente a la religión? Ya les di el ejemplo que les di antes. Frente al sistema educativo. Debe el ejército ir a los colegios y explicar a los muchachos la importancia que ellos ven de ir a tales y tales unidades o no. Debe el ejército, por ejemplo, el ejército a lo largo de los años ha tomado muchos papeles de la sociedad que no son de un ejército. Por ejemplo, cuando un muchacho viene al ejército sin haber completado el bachillerato, el ejército le da en los últimos 6 meses, en vez de que sea soldado, le enseña las materias para que pueda completar su educación secundaria. Mucha gente dice, bueno, eso es una gran cosa, pero ¿por qué el ejército tiene que hacer eso? El ejército está ahí para defendernos, para agarrar las armas e ir a pelear. Pero hay mucha gente que ve en el ejército todavía, y hay una gran discusión si el ejército debería ser un elemento ¿cómo se dice?, coherencia social y de ayuda en ese tipo de cosas, o tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse y que la sociedad encuentre la manera de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ahora yendo a tratar de hacer una conclusión, para entender la sociedad israelí, les quiero dar 4 tipos de parámetros diferentes. Y ustedes van a ver que la pregunta del rol del ejército tiene que ver con todo eso. Yo ya les expliqué la otra vez que la sociedad israelí está formada por lo que el presidente Rivlin llamó 4 tribus, que no se hablan mucho entre ellos y que están diferentemente representadas en los varios organismos del Estado. Los judíos seculares son como el 30%, los tradicionalistas o religiosos no ortodoxos, los ortodoxos que son un 20% y los árabes. Entonces, para entender lo que es la sociedad israelí hay que entender la dinámica de estos grupos. Eso es una parte, ya voy a volver a otro. Después hay un concepto que yo traté de encontrar la traducción en varios idiomas y no existe. Eso es un concepto muy importante israelí que se llama la mamlajá. O sea, la traducción es el reino, pero quiere decir todo el sistema de vida nuestro que está integrado por varias instituciones, como el sistema judicial, el sistema de educación, las universidades, el sistema de salud, la Knesset, etc. Y el presidente en Israel no es una persona política, no es una personalidad política, es una persona que representa a todos de una manera, ¿no? Y más que mamlajá se llama, lo que es importante es el término actuar mamlajtí. O sea, por ejemplo, Ruvi Rivlin era un político y después a él lo eligieron como presidente del Congreso de la Knesset y en ese momento empieza a ser más
mamlahti. Él no pertenece a su partido solamente, él representa a las instituciones de todos. Y cuando es presidente, muchísimo más. Entonces, los políticos no son mamlahti, al contrario, ellos son sectoriales, y un juez, un presidente, tiene que representar a todos igualitariamente. Y Tzahal, en cierto modo, es en la cumbre de esa idea de lo que quiere decir la mamlajá. Tzahal es de todos, o debería ser de todos. El sistema judicial debería ser de todos. Pero en Israel, como en Israel, siempre hay discusiones y bueno, esa es la gran pregunta. Si todos hacen lo que tienen que hacer mamlahti. Los sectores económicos, por supuesto, juegan un papel muy importante, que es la Histadrut, que es la organización del trabajo organizado, tiene una fuerza tremenda en el país. El sector público, el comercio mediano, los taikunim es un término muy importante aquí en Israel, que son la gente, digamos 20 o 30 familias de gente extremadamente rica que mucha gente y mucha parte del ejército también bailan a su flauta, a su tambor, ¿no? Los empleados tradicionales, el gig economy y el sector de high-tech, que no se puede hablar de la economía israelí sin hablar de eso, y no se puede hablar del ejército sin hablar de eso, porque hoy en día mucha gente entra al ejército en las unidades tecnológicas, como dice, y eso debilita el ethos de la igualdad dentro del ejército. O sea, bueno, ya les voy a hacer una conclusión de esta. Están los partidos políticos. Me es importante decir que lo que se llama izquierda y derecha en el mundo no es exactamente lo que es aquí, porque hay izquierda y derecha con respecto al conflicto árabe-israelí y hay izquierda y derecha en cuestiones de sociedad y economía. Por ejemplo, el partido de Bennett está a la derecha en ambas cosas, Meretz está a la derecha en ambas cosas, la Bodá en el medio y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos, vamos a decir, 4 maneras de entender a la sociedad israelí. Por supuesto que overlapping con todo está los periódicos, las redes de comunicación, los medios. Y esto crea una sociedad que es a la vez solidaria y profundamente dividida. Entonces, y solamente, bueno, esto les voy a dar lo último porque quiero dar chance. Voy a decir un par de cosas más, Albert, o Denis, si me permites, y después abrimos la discusión. El Instituto de la Democracia Israelí hace una serie de encuestas para ver cómo funciona esto de la sociedad israelí. Por ejemplo, si ustedes ven esto que hay acá, esto es, según años, cómo la gente o qué porcentaje de la población piensa que los determinados problemas son más o menos importantes, o dividen más fuertemente. Por ejemplo, en estos años, la mayoría de la gente piensa que la mayor división en el país está entre árabes y judíos. Entre izquierda y derecha también. Entre ricos y pobres, mucha gente aquí no lo ve como uno de los problemas más graves. Ashkenazim y Sefaradim es un problema muy serio, pero vean ustedes aquí que muy poca gente lo pone como primero. Y laicos y religiosos tiene cierta importancia. Les podría dar más detalles, esto es enormemente importante, pero lo que nos interesa especialmente para la charla de hoy es esto. ¿Cuánta confianza tiene la población israelí en las diferentes instituciones de la sociedad? Y siempre, fíjense, el azul son los judíos, el amarillo son los árabes. El ejército israelí siempre tiene el apoyo más grande comparado con el gobierno local, el presidente, el juzgado supremo, etc. O sea, sigue siendo en ese sentido el ejército del pueblo. Pero en noviembre del 2021 bajó el apoyo o la confianza que le tiene la población al ejército a 78%. Todavía sigue siendo lo más alto, pero la gente entiende que hay algunos problemas acá de falta de identificación entre la sociedad, entre los individuos y el ejército. Y no estoy hablando de la población árabe, porque obviamente la población árabe tiene una desconfianza básica del ejército. No estoy hablando de los territorios, estoy hablando de fuera. O sea, dentro de Israel. Les muestro este último slide para que ustedes vean lo difícil que es entender los procesos
de cambio de la sociedad y del ejército. Ya les voy a traducir. Esto que ustedes ven acá es parte de una investigación que hizo el profesor Yagil Levy, que es una de las personas interesantes, un sociólogo que estudia estos problemas. Y él tocó acá uno de los problemas más explosivos de la sociedad israelí, y es una vaca sagrada que poca gente tiene el valor de enfrentarlo. Y es el conteo, perdón que lo diga así, de los muertos en el ejército. O sea, una de las maneras en que se ve la homogeneidad y la universalidad, digamos, de la participación de la sociedad israelí en el ejército es cuando se cuentan los muertos. Aquí no se cuenta, eso lo ha hecho solo ahí, eso solo lo hace él. Además que los judíos en general, en la tradición judía, contar la población y contar los muertos es algo que no se hace, no tiene que ver con el ejército. Pero él es un sociólogo y lo hizo. Y entonces lo que ustedes ven acá es la participación. Lo voy a hacer esquemáticamente, pero que sepan que esto existe. Antes de esto les cuento, cuando en una guerra, y como ustedes saben las tenemos, vamos a decir la guerra grande que tuvimos la última vez fue en 2006, la guerra del Líbano. Cuando empiezan a decir los nombres de los caídos, todo ciudadano israelí, lo reconozca o no lo reconozca, identifica a los muertos por su nombre y su apellido y por el lugar de donde viven. Por ejemplo, puede ser, ese es un ruso. Fíjate tú, ya los rusos están participando en la marcha de la muerte, llamémosla si me permiten usar esto. Mira, los etíopes. Entonces, hay una discusión. ¿Quién es la gente que lleva sobre sus hombros la carga del combate? No del ejército, del combate. Y bueno, la gente muere en el combate, ¿no? Los soldados que mueren en el combate, hay a veces accidentes de tránsito, pero no mueren en las oficinas donde se manejan los drones que bombardean por ahí con control remoto. Y por ejemplo, él lo que ve aquí es lo siguiente. A la derecha acá, donde ustedes ven, aquí, vamos a empezar por la izquierda. No, vamos a empezar por aquí, por donde dice 68%. Él dice así, muertos en combate en la primera semana de la guerra del Líbano de 1982. 68% vienen de la clase media alta y 32% vienen de la periferia, lo que se llama acá, y de las clases relativamente más bajas. Eso es en 1982. En la intifada del 2000, 45% de la clase media alta, 55% de la periferia y digamos, las capas socioeconómicas más bajas en la escala. Y en los enfrentamientos en la frontera con la Franja de Gaza, desde 2005, 22% vienen de las clases medianas altas y 78%. A la gente puede disgustarle este conteo, pero los números hablan de por sí solos, ¿no? Entonces dice, aquí con esto concluyo, aunque tengo una cantidad enorme más de cosas que podría mostrarles, pero me interesa saber qué les da curiosidad. Yagil Levy dice lo siguiente: el 78% de los que murieron en combate, pero no en guerras prolongadas, sino en día a día en la frontera, eran de la periferia. Aquí esto se llama la periferia social y geográfica, porque, por ejemplo, hay ciudades donde hay urbanizaciones o barrios que se consideran periferia por las condiciones socioeconómicas. El crisol de la consolidación de la sociedad israelí es la vaca sagrada del ejército. Pero de hecho, el país pone la mayor parte de la carga de la defensa activa en combate y del peligro de muerte sobre los jóvenes que vienen de las capas bajas. Créanme ustedes que un pronunciamiento de este tipo
Eso es algo totalmente extremo en Israel. O sea, a la gente no le gusta hablar de esas cosas. La expresión, el ejército del pueblo, hay que ponerlo entre comillas, dice Yagil Levy. Bueno, y así podríamos seguir. Entonces, lo que les quise decir con todo esto es que el ejército, yo vuelvo hacia arriba, las relaciones entre los diferentes constituyentes del sistema israelí, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cómo funciona el país, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, hay una serie de procesos que han cambiado la faz del ejército, desde el punto de vista de la distribución de las unidades, desde el punto de vista de la existencia de unidades especiales en el sentido que les mencioné sobre los soldados ortodoxos, del respeto que se le tiene a los comandantes en el campo, en los combatientes, de la cantidad de ideas que vienen del mundo del management y no del mundo del liderazgo. Y esto surge, o sea, nosotros podemos verlo día a día. Hay quienes lo cuentan con estadísticas como Yagil Levy y hay otros que no lo cuentan con estadísticas, pero eso lo vemos muy claro y eso crea una pregunta muy grande. Y termino con esto. Asociado con la Universidad de Israel está el Instituto de Estudios Estratégicos, que es un think tank donde la gente hace investigaciones y tal. A lo largo de los años, los directores de ese instituto son oficiales retirados. Hace 2 años, el nuevo director se llama Manuel Trachtenberg, y como su nombre lo indica, es argentino. Es un economista muy destacado en este país, y él mismo dice que finalmente han entendido en Israel, y hay gente que lo ha dicho mucho tiempo, pero no se ha expresado y no se ha manifestado de esta manera, que la seguridad nacional no es solamente un problema de cuántos tanques vamos a comprar o cuántos submarinos vamos a tener, sino es un problema de una sociedad sana y robusta, es un problema de educación, es un problema de manejamiento de los fondos del ejército de manera transparente, lo cual no es lo que tenemos hoy en día, y una serie de cosas de ese estilo. O sea que la seguridad es más un asunto de la sociedad, donde el ejército tiene un papel importante, pero no es el papel que lleva adelante, sino más bien tiene que hacer un servicio a la sociedad y no la sociedad un servicio al ejército. Bueno, concluyo aquí, no porque no haya más nada que decir, sino para dar oportunidad a un pequeño debate si a ustedes les interesa. Y yo veo que hay aquí unas preguntas. ¿Qué dices, Benny? ¿Empiezo por las preguntas? ¿Dónde están? Ah, veniendo. Ah, está. Bueno, yo respondo a las preguntas, ¿no? Y yo veo a Nora también levantando la mano, pero empiezo por, dice aquí, no, bueno, te leo lo que escribiste, Nora, está bien, y si quieres agregar algo, lo agregas. Vi un documental de supongo, Deutsche Welle o algo así, de la televisión alemana, donde una soldado del IDF no quería ir y prefirió estar presa, por no estar de acuerdo con la guerra. Hay más de una. Yo personalmente conozco a varias. Pero, bueno, ese es el problema de lo que se llama refusers, ¿no? De conciencia. Bueno, es un problema difícil porque, por un lado, se trata de gente que declara no estar, o sea, si tú declaras no estar de acuerdo, bueno, no sé cuál tuviste, si tú declaras no estar de acuerdo con los fines del ejército, entonces vas a la cárcel, porque la idea, que esto pertenece también a lo de la idea del pueblo, que dice que no se trata de una cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, se trata porque si le van a estar preguntando a cada uno, entonces, ¿cómo se va a manejar un ejército? Pero hay lugar en el ejército israelí para los objetores de conciencia que son pacifistas, que es diferente, ¿no? Tiene que, si quieres ahorita me preguntas, Nora, quítate a él en unmute y me preguntas, pero, tú dices que se casó con Gilad Shalit, bueno, está más al día que yo. Gilad Shalit se ha vuelto un celebrity muy importante en este país y muchas muchachas han buscado ser pareja de él. Pero lo que sí te quiero decir es que eso existe,
no existe mucho, y si la persona, puede ser hombre o mujer, declaran ser pacifistas y pueden convencer que es un pacifismo total y no porque no están de acuerdo con las políticas del gobierno en este momento, es más fácil para ellos liberarse del ejército. Ahora, ¿cómo convences a una persona o al jurado que eso es así, esa, no sé, a ver, no, la pregunta, pero hazte unmute. ¿Le puedes hacer unmute ahí, Benny, para que pueda preguntar? Liberarse del ejército, sino que quieren hacer un statement político para decir que ellas se oponen a la política del gobierno israelí y por lo tanto no quieren ir al ejército, y ellos llaman a otros soldados a también no ir al ejército, y digo que son valientes porque están dispuestas a pagar el precio. Esas muchachas pueden estar 1 año en la cárcel, 2 años en la cárcel. Si tú dices cualquier otra cosa, te liberan fácilmente, pero eso no es lo que ellas quieren. Ellas quieren hacer un political statement. Entonces hay que verlo en ese contexto, ¿no? Entonces, pero eso aquí, cuando dije 50% y en las mujeres más, estamos hablando de casos contadísimos entre hombres y entre mujeres, son muy pocos. Ahora, lo que tú dices, fíjate, eso yo no lo conozco mucho, porque precisamente, o sea, hay gente que busca la manera de no ir al ejército, o gente que tiene problemas reales, o una serie de cosas que no entendemos. Pero una de las cosas curiosas, hay gente que dice que es bueno, hay gente que dice que es malo, pero es un hecho, que cuando llaman al ejército, sobre todo cuando hay una operación militar, la gente dice, no, yo cumplo mi deber y yo voy. Muy pocos casos conozco yo que vayan a decir, no, ahorita yo no voy, aunque los hay. Es complejo, pero lo de la ropa que estás hablando es otra cosa. Eso es simplemente otra de las muchas manifestaciones de la falta de disciplina del ejército israelí. Esos son reservistas. Yo te puedo decir, yo viví esa experiencia en la guerra del Líbano en el 82, que nos llamaron como pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que pasaron, yo no sé, yo soy muy disciplinado. Cuando me dicen eso, yo me pongo mi cosa. Había una serie de reservistas mayores que yo, que ya habían estado en la guerra del 73, no sé qué, que se suben al blindado con sandalias y franela, ¿no? Y yo digo, bueno, hay una orden, no, chico, no te preocupes. Cuando empiecen los tiros, nosotros nos ponemos las botas. Bueno, no en mi caso, nosotros no pasamos nada, pero hay gente que no tuvo tiempo de ponerse las botas después. Eso también pasa. O sea, el ejército israelí es la cosa más indisciplinada del mundo, lo que es otro aspecto de ser el ejército del pueblo, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, el ejército israelí es falta de disciplina cuando lo ponen a marchar, pero cuando llega la hora de irse a la batalla, todos son disciplinados. No, no es verdad. Y bueno, todo el mundo tiene cuentos sobre eso y desafortunadamente eso se vuelve tragedia. Por ejemplo, los 2 muchachos que dije, los 2 mayores esos, que eran oficiales muy destacados, jóvenes, ellos murieron por falta de disciplina de su unidad. Porque cuando tú sales una cosa así, hay que anunciar tal y tal cosa. Hay una serie de un protocolo que tiene que... No, hombre, nosotros no. Y el otro salió también con su cosa. Vio a alguien ahí, pensó que era terrorista y le disparó. Entonces, bueno, yo, o sea, no soy un gran... En una época sí veía el ejército y tal. Ahora lo veo menos, pero lo poco que sí hay ejército tiene que ser disciplinado. Israel es lo más indisciplinado del mundo. La gente ni se imagina a dónde puede llegar el grado de indisciplina de un ejército. Pero una pregunta, y todo el PR que existe ahorita, por lo menos yo que soy amiga en Instagram, de todas las cosas que hay. De todas las cosas que ¿qué? Prende tu micrófono, Nora, disculpa. Sí. Ahora. De todas las cosas que, oye, que yo soy amiga en Instagram de todo lo que hay del ejército de Israel, del IDF. Entonces te mandan videos súper chéveres, por decirlo de alguna manera. Oye, vente y únete y venos en Shabbat y Shabbat Shalom y no sé qué, y aquí comemos y aquí aprendemos idioma. Entonces eso es mentira. No, eso es verdad.
Pero eso es un aspecto muy interesante de lo que estoy diciendo, porque al principio las redes sociales las utilizaban los soldados de manera pirata, sobre todo para dar mensajes de protesta, pero protesta, no protesta política ni nada. Mira que aquí a este lo reprimendaron por hacer tal y tal cosa, ¿cómo puede ser? Y entonces todos iban y decían, díganle al comandante que lo mande para la casa, que no lo... Y en un momento Sahal dijo, o sea, aplicó profesionalidad de gente que sabe ese tipo de cosas y dijo, no, eso no puede seguir así. Primero, a los soldados se les prohíbe hacer tal y tal y tal cosa. Segundo, nosotros, el ejército, somos los que manejamos las redes. Entonces ellos utilizan las redes ahora para llegar y para dar mensajes y una serie de cosas. Pero fíjate, eso tiene otro aspecto que es muy interesante. Cuando yo estaba en el ejército, estoy hablando aquí como un viejo, hace 40 y pico de años, una de las cosas que todo soldado recuerda es que te decían, bueno, ustedes salen hoy el viernes a las 2 de la tarde y todos a las 8 de la mañana del domingo se presentan aquí con su uniforme y su cosa. Entonces uno dice, comandante, yo vivo en un lugar que queda 5 horas de acá y no sé qué, no me interesa. Y además, si están enfermos, ustedes se vienen para acá y cuando les digan que están enfermos se retiran. Ahorita, ¿cómo funciona eso? El papá del comandante tiene el número de teléfono del celular, ¿no? Entonces lo llama y dice, mira que mi hijo se siente, es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Mira que mi hijo se siente mal y no va a poder venir. Bueno, dile que se venga a las 12 o que mándalo o sea, tiene que ir a pedir un permiso, ¿no? Pero lo pide, todo es digital. Dile que entre en el Instagram a la página del servicio médico y que pida su cosa y que bueno, que se sienta bien y no se preocupen, denles una sopita o una cosa así, ¿no? Entonces, eso, así es como funciona la cosa. Yo creo que eso es bueno, personalmente, ¿no? Pero o sea, hay que tomar en cuenta otra cosa. Los padres, y dentro de poco también los abuelos, de los soldados, estuvieron en el ejército. Otra vez, si miramos hace 40 años atrás, entonces los padres eran o que habían venido del Holocausto o que habían venido de inmigrantes de cualquier tipo de países del Oriente y del Occidente, no sabían lo que era el ejército y tenían un respeto enorme y un miedo. ¿Y quién va a discutir con esa gente? Ahora la cosa no es así. Por ejemplo, digamos, yo cuando fuimos a visitar la primera vez a mi hijo, pero eso todos los padres les pueden contar lo mismo exactamente. Entonces, primero que hagan un día de padres, ¿no? Lo llaman y se cuentan, vamos a hacer así, vamos a hacer así, no sé qué. Y entonces dicen, bueno, y ahora el capitán, no un sargento. Ahora les doy mi teléfono para que, bueno, todo el mundo inmediatamente saca el teléfono y se lo anota para que, entonces los padres empiezan a preguntar que por qué el niño le dijo que no tenía calefacción, que no tenía agua caliente para bañarse. O sea, una cosa que si uno es soldado tiene que ser algo diferente, pero es verdad, así funciona la cosa y por eso digo, o sea, la manera en que el ejército de Israel es el ejército del pueblo, sí o no, eso es algo que ha cambiado. Y tal vez no dije esto claramente. Hay aquí una discusión muy seria. Si el modelo del ejército del pueblo todavía es relevante y válido, o si hay que pasar a un nuevo modelo de ejército profesional. Un ejército profesional es un ejército, como en Estados Unidos, donde la gente no está obligada, no existe compulsory draft, y reciben su sueldo. Ustedes saben que lo que le dije de los 80,000 shekel al mes, eso es para el jefe del Estado Mayor. Los soldados aquí no tienen sueldo, reciben 300 shekel al mes, ahora se lo aumentaron creo que a 350. Y no se llama sueldo porque supuestamente ellos no son empleados, pero un ejército profesional entrarían soldados que quieren hacerlo. Bueno, hasta ahora ese tipo de modelo recibe un reject total desde todo, o sea, todos los partidos políticos y todo. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo que la gente, como en Estados Unidos, vamos a decir la verdad, que el ejército no llegue la gente de mayor calidad, vamos a ponerlo así en palabras, o sea, que solamente el que ya no tiene, como, por ejemplo, lo que les conté de Netzach Yehuda, ese es el caso típico, aunque no en el mismo modelo.
Los religiosos, ustedes saben que los religiosos, los ortodoxos tienen todo tipo de sistemas, ese es otro problema muy grave, muy complejo, pero cuando Ben Gurión le dijo a los líderes de las yeshivot que ellos no, los hijos no iban a tener que ir, eran 700 personas al año que estaban liberadas, o 400. Ahora estamos hablando de 7.000 al año. Entonces hay una lucha muy grande porque todos participen en el esfuerzo. Entonces de aquí encontraron una manera de decir, bueno, por lo menos los que no están todos los días en la yeshiva. Entonces, ¿qué pasó? Hay que decirlo claramente, esa es la gente de la menor categoría que existe entre la población ortodoxa, pues si fueran de gente que estudia, y eso es lo más importante en la población ortodoxa, entonces no les dejarían participar en el ejército. Entonces, si hicieran el modelo profesional, que alguna gente piensa que es mejor, entonces, a final de cuentas, lo que harías es que la gente que puede ir a estudiar a la universidad, bueno, ustedes conocen eso en Venezuela, yo lo conozco también. Entonces, con todas las dificultades que hay y todos los conflictos, todavía, por lo menos a nivel de declaración, a nivel declarativo, el modelo es el modelo del ejército del pueblo. A nivel de hecho, les di ejemplos, pero les puedo dar muchísimos más, que eso está así, así. Dice Nora, hay dicho que dice que si el EDF no gana una guerra, bueno, eso no es un dicho. Nosotros no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Isaac, ¿tú quieres preguntar? No, porque me tengo que ir, pero Okay. acaban de disable the chat disable. Traté de escribir un comentario antes de irme y algo pasó que el chat no está funcionando. No, el chat sí funciona porque están escribiendo. No, yo no. A mí dice Da chat. tu comentario. Bueno, mi comentario es primero agradecerte por una excelente presentación, como siempre. Segundo, yo creo que esta presentación, esta en particular, habría que hacer un esfuerzo para que más gente la viera, porque yo creo que tú siempre con tus charlas nos das una dosis de realismo. Sí, tengo esa manía. Nos pone los pies sobre la tierra, porque nosotros tenemos ciertas ideas sobre Israel que obviamente yo que no vivo allí, como tú, creo que no entendemos la complejidad de la sociedad israelí, que no entendemos los retos que la sociedad israelí enfrenta desde adentro y no solamente desde afuera. Y yo creo que esta charla, particularmente esta de hoy, nos ha dado la oportunidad de confrontar realidades de las cuales no hablamos los judíos de la diáspora muchas veces y que tenemos que conocer. Y yo lo aprecio mucho, te lo agradezco. Bueno, creo que además hoy es el cumpleaños de Benny, o estoy equivocado. Benny. ¿Hoy es tu cumpleaños? No, para nada. Será de otro Benny. Entonces me equivoqué de Benny. Pero bueno, pronto viene el de Miriam. Yo espero que se grabe. Yo lo voy a, una vez que se grabe, bueno, pueden hacer share, pero yo lo voy a poner en mi blog para que lo vea alguna gente y supongo yo que creo tú lo que es pondrás muy también. importante que los judíos y no judíos, o sea, porque yo creo que también a nosotros nos da un poco de vergüenza verse discutir esto fuera del círculo de los judíos, ¿no? Como si hubiera que avergonzarse de estas cosas. Y no es así. Yo creo que probablemente una diferencia que hay entre Israel y otros países es que en Israel todo se discute y hay debate y hay controversia. Y eso es una muestra de salud, no es una muestra de otra cosa, sino de una sociedad con sus problemas, con una sociedad más sana. Y no tenemos que tener miedo por eso. Estoy de acuerdo completamente. Perdón, el chat sí está, tienes razón el señor, y el chat sí está disabled y de verdad no se puede hacer, pero por favor contesta porque... Bueno, pero bueno, contesté, bueno, te agradezco. No, yo te agradezco. Y voy a hacer lo posible. Por eso, hagan ustedes también, bueno, por mí, yo lo pongo en mi blog, ustedes lo ponen donde puedan, ven y me lo mandas cuando lo tengas listo. Sí, se está grabando en línea, se está grabando en la nube, ya después hay que ponerlo disponible. Alberto, si lo un puedes previo, compartir. Para Isaac, nosotros, la Federación Sionista de Venezuela, invita no solamente a personas de la comunidad, tratamos de abarcar al máximo de personas asistentes a nuestro Ulpanim, que no son todos de la comunidad,
evangélicos, etcétera, etcétera, gente que asistió a nuestros cursos, variadas personas. Y en relación a la publicación, esto también es para Leo, el doctor Leo Conde. Nosotros lo vamos a publicar en nuestro YouTube para que todas las personas que quieran tengan acceso. Y tú como profesor, no sé si puedes, si solamente es en inglés, pero se pudiera hacer unos debates ahí sobre este tema, y todos los que Leo da son extraordinarios, ¿ok? Eso era todo. Dime, sí, Alicia. Voy a decir una pequeña observación. Ante nada, de verdad, súper interesante la charla, Leo. Muy abierta, muy valiente. Te quiero contar una anécdota. Cuando la pusimos en un chat que abarca muchas personas que criticaron, pero no vi que ninguna se conectara, por cierto, dijeron que el tema era un poco polémico. El tema era un poco polémico, bueno, por las razones obvias que todos pensamos que puede ser un poco polémico, el intento de quizás de no descalificar, pero de discutir qué es el Tzahal hoy en día. Yo le dije que eso es una cuestión que nosotros los judíos todo lo hablamos, todo lo ponemos sobre la mesa y sobre todo discutimos, y este tema yo estaba segura de que se iba a discutir como tú lo discutiste con mucha altura, muchas anécdotas que de verdad ilustran lo que es hoy el Tzahal. Yo la única observación que tengo, que estaba pensando mientras tú hablabas, el Tzahal es una institución dinámica, no es una institución estática, y por lo tanto sufre los embates de la sociedad y de los tiempos. Y los ideales, todos lo sabemos, los que tenemos hijos y nietos, no son los mismos de los que eran hace 40 años, o eran hace 50 años, o eran hace 30 años. Quizás ese intento de 50% de la población en edad de entrar al ejército sea un reflejo de esa realidad. O sea, ya no hay ese espíritu de sacrificio y de necesidad, de que el Estado se está fundando, de que hay que dar la vida y todo lo que se pueda. Ya el Estado está fundado, y hay otros intereses, ya hay una cierta pseudo tranquilidad, y pienso que ese es un factor. Y es muy importante discutirlo y entenderlo, y la idea esa que tú estás al último minuto diciendo de que existe en Israel, de hacer un ejército parecido, digamos, que el que quiera va y el que no quiera va, profesional, quizás esa sea la solución, quizás esa sea una de las soluciones. Bueno, es un asunto que se discute, eso es lo que quería mostrar, que se discute y que, bueno, no se sabe, las cosas evolucionan, ¿no? Es una gran pregunta, pero es una... Por cierto, yo quiero decir que, o sea, yo no creo que fui para nada crítico aquí de Tzahal, porque puedo serlo, pero no me pareció que es el lugar, no era el punto mío es prácticamente lo que tú dijiste resume bien, me parece a mí, lo que yo quería decir, o sea, que se trata de una sociedad dinámica y de una institución dinámica, y bueno, automáticamente la interacción, Tzahal no puede ser el Tzahal de hace 70 años, que por cierto tampoco era, como se dice aquí, talit shekulat chelet, o sea, no era la puridad, aunque hay muchos mitos al respecto. Los tiempos cambian, hay que saber, yo creo, o sea, con toda la crítica que yo tengo a Israel, de muchas cosas que pasan y que vivimos, precisamente la posibilidad de discutir esas cosas abiertamente y de que haya gente como Yagil Levy, por ejemplo, ese profesor que es un sociólogo, él hace sus investigaciones, entonces, ¿qué prefieren? Y además él nunca se ha metido, o sea, él ni siquiera habla de que yo podía hablar aquí, eso sería otra charla, pero no la daría en este marco de la Federación Sionista de Venezuela, de los problemas políticos profundísimos que hay dentro del ejército, ¿no? Porque yo sí creo que hay que entender que hay conflictos. Esos son conflictos que en mi forma de ver son buenos y que a final de cuentas lo que hacen, hay que sacar todo eso a la luz. Como dicen aquí, la luz del sol es el mejor desinfectante que se puede pensar. Eso es verdad para la política, eso es verdad para el comercio y es verdad para el ejército. Mientras cosas que se oculten, eso solamente va a traer corrupción, más accidentes en el ejército, etcétera, etcétera. Así que no hay que ocultar nada. Bueno, no es que no hay que ocultar nada, o sea, yo estoy seguro que se oculta mucho, pero que por lo menos lo que se sabe se traiga conocimiento. Y yo fui muy delicado acá, eso se lo puedo decir claramente. No dije nada grave. Leo,
una pregunta sobre el tema de las unidades élites high-tech, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, en un curso que estuve yo en la federación, que tuvimos ponentes también conocedores del tema israelí y de todo, digamos, se habló de esa unidad que tiene un número, no me acuerdo ahorita cuál es, pero 8.200. que tiene un número, que digamos, desde que entran, son como que los cerebros que están dedicados a resolver problemas. Sí. Si los resuelven o no los resuelven, el hecho es que investigan muchísimo, problemas muy puntuales, luego salen a la vida civil, van a la industria de alta tecnología o a la industria en general, y son industrias que terminan beneficiándose de esos estudios, de esos conocimientos, y al final de cuentas mucho trae progreso para el país, adelantos técnicos, y no por nada Israel está en la vanguardia internacional en cantidad de cosas, no solamente en high-tech, en purificación de agua, en ahorro de energía, en cantidad de cosas, pues, ¿no? Entonces, Sí, digamos, hay como que dos caras de la moneda. No sé si exacto. ellos deben ser compensados económicamente de una manera tan desproporcionada como tú lo hiciste ver o no. No, no, pero ellos... de que hay un beneficio y beneficio, ¿no? O sea, Déjame explicarte esos soldados no son compensados especialmente. Son un poquito, viven en buenas condiciones, pero no ganan un sueldo estoy hablando de los jóvenes, de los que, digamos, que están 3, 4, 5 años en el ejército. Después empieza a cambiar la cosa, pero esa gente recibe del ejército un entrenamiento tecnológico que no existe en el mundo de esa categoría, y entonces salen al mercado, al salir es que reciben unos sueldos increíbles, ¿no? Por haber estado participando, lo cual, bueno, que lo disfruten. Eso queda perfectamente bien. El problema no es ese, el problema es que eso crea, pues, y ni siquiera tiene que, o sea, es un problema, pero ante todo es una realidad que el ejército tiene que enfrentar, ¿no? Que dice lo siguiente: el ejército necesita a esa gente y necesita lo mejor, pero también necesita lo mejor en las unidades de combate. Entonces, si tú miras, por ejemplo, la gente de mi edad, que ha sido líderes de la industria tecnológica israelí, estuvieron en su ejército 3 o 4 años como tanquistas, paracaidistas, lo que tú quieras, y después salieron y estudiaron y se unieron al mercado. Es posible que eso hoy no sea real, pero esa gente contribuyó como soldados de primera categoría en cuanto fueron soldados de combate. Y bueno, siempre hubo unidades tecnológicas, pero no tan desarrolladas como hoy en día. Y ahí tú ves que Israel progresó de esa manera. Ese era el modelo anterior. El modelo de hoy dice que la gente se prepara para esos exámenes, pasa los exámenes, hay una pregunta si se puede teniendo un perfil médico alto o bajo, no entremos en todos los detalles, y aprenden una profesión, contribuyen con el ejército y después salen afuera y bueno, con tremendo sueldo y contribuyen como tú dices, pero hay que pensar en qué pasa en las otras unidades del ejército, porque el ejército es cosa seria, eso no es o sea, tú necesitas gente de primera categoría en el ejército en todos lados, en todos los batallones, y no crear una situación en que todos los que saben leer y escribir van para acá y los que no saben leer y escribir van para allá, que es lo que se está dando en este momento. Y más aún, eso está clarísimo. Si tú haces el perfil socioeconómico de una de esas unidades, Shmone Matay, Shmone Meja, la gente conoce algunos nombres, no los conoce todos, pero si tú haces el perfil no se distribuye como el perfil de la sociedad israelí. No es que hay 20% de Ramat HaSharon como Ramat HaSharon, hay 20% de la población, no estoy dando porcentajes, no, la mayoría vienen de las poblaciones y ciudades de más alto medida socioeconómica. Entonces, esas unidades, el ejército siempre fue un nivelador. Ayudó a mucha gente a adelantarse socialmente, movilidad social positiva. De hecho, esas unidades podrían ser muchísimo más efectivas en hacer eso, ¿no?
Pero la realidad es otra. La realidad es que aumentan la separación social que existe en Israel, socioeconómica. Porque la gente que entra en esas unidades viene de las poblaciones fuertes, como más o menos lo conté ahí con la cuenta de los muertos, pero la cuenta de los muertos es también la cuenta de los vivos, ¿no? ¿Cuánta gente no va a las unidades de combate, sino que va para allá? Entonces, el ejército, tengo que decirlo, hace muchos planes y muchos proyectos para atraer gente de la periferia a las unidades tecnológicas, ¿no? No puedo contar todos por falta de tiempo, pero son muy interesantes. Van a los colegios en unas poblaciones alejadas y buscan 2 o 3 muchachos que ellos son las grandes estrellas y los meten a las unidades tecnológicas. Lo cual para esos muchachos está muy bien. Pero por otro lado, eso quiere decir que esos muchachos que generalmente podrían haber sido capitanes de la artillería o ¿cómo se dice? De los tanques, no van a estar ahí. Entonces, es un sum zero game en ciertos aspectos. Lo que sacas de acá, lo pones acá. O lo que pones acá, lo sacaste de otro lugar. Entonces, claro que tiene una contribución, pero desde el punto de vista de la sociedad en general, es complejo el caso. Yo lo que quiero poner es la complejidad, no la decir hay que hacerlo así o hay que hacerlo así. Bueno, yo creo, como es un poco tarde, me alegro que les interese, pero ya estamos tardecito por acá. Así que yo creo que sería el momento de terminar. ¿No te parece, Meni? Sí, bueno, si alguien quiere algo más, vamos Una última cerrando. pregunta, vamos a dar el chance, si es que la hay. Bueno, Beni, yo propongo que dejemos acá. Yo la verdad que después de 1 hora y 45 de hablar, hasta yo me canso. Ok, bueno, gracias, Leo. Una vez más, ya ahorita Gracias por cierro la la atención. grabación. En Bueno. lo que esté disponible la vamos a circular y esperemos que se repita con otro interesante tema. Siempre bienvenido, Leo. Gracias por tu tiempo. Gracias a la Federación Sionista por organizarlo y gracias a los participantes. Hasta luego, chao. Muchas gracias. Chao, chao a todos.